La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, compañeros asistentes. No sé si me puedan confirmar aquí por el chat de preguntas si logran escucharnos correctamente. La presentación también la ven correctamente, si me pueden aquí confirmar. Excelente, muchas gracias, ingeniero Ignacio Navarro. Gracias por confirmarnos que sí se escucha, que sí se ve correctamente. Excelente, buenos días. Pues vaya, muy buenos días a todos los compañeros asistentes. Nuevamente agradeciendo su presencia en estos webinarios que estamos impartiendo en el área de control de acceso. El día de hoy toca hablar de sensores de masa, ¿verdad? Un dispositivo pues muy utilizado en grandes aplicaciones o en muchas aplicaciones de acceso vehicular, ya sea barreras vehiculares para la opción de seguridad y cierre. En algunos ha tocado verlos trabajar también en algunos portones o puertas para automatizar el cierre, automatizar la apertura. Vaya, podemos darle un gran número de usos a estos sensores Matrix, ¿verdad? Y para esto, el día de hoy nos acompaña mi buen amigo Art Ortega de la empresa BEA. ¿Qué tal, Art? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, aquí con la actitud de viernes. ¿Y tú qué tal, Alejandro? Igualmente, ¿verdad? Todo excelente de este lado. Ya iniciando el Qué fin de bueno. semana y, y esperando aquí ver qué nos traes de nuevo con lo que viene siendo los sensores Matrix. Claro que sí, muchas gracias, Alejandro, y encantado y entusiasmado de estar aquí con ustedes esta mañana. Y gracias a todos aquellos que nos están acompañando también. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arturo Ortega, soy el representante de BEA para Latinoamérica. Les envío un cordial saludo desde California. Y el día de hoy les quiero hablar un poquito sobre la línea de sensores Matrix, la cual representa lo que vienen siendo nuestros sensores de masa para aplicaciones de control de acceso vehicular. No antes les quiero dar un breve resumen para aquellos que no conocen a BEA, que es la empresa matriz, el fabricante de la línea Matrix. Un resumen breve y rápido BEA es una empresa de origen belga, es decir, es una empresa europea. Con ello tenemos dos unidades de negocios adicionales, una en Pittsburgh, que es a la que su servidor se reporta, y otra en China. Ahí mismo también tenemos plantas de fábricas de las cuales son directamente propietarias de BEA. Somos aproximadamente 400 funcionarios. En Estados Unidos somos 75 de los que nos reportamos a este cuartel general. Y somos parte de una empresa Halma, que es tipo Holdings, que es británica y se enfoca en adquirir empresas con la especialidad a la salud humana. Entonces, BEA se dedica a lo que viene siendo la especialidad tecnológica de plataformas de sensores. Eso es nuestra especialidad. Yo siempre lo comparo, por ejemplo, al modelo de negocio de Honda. Siempre pregunto, ¿qué se dedica Honda? Muchos dicen que autos, aunque es cierto, su especialidad viene siendo en el desarrollo de los motores. Y todo aquello con lo que juegue con un motor, pues Honda juega un gran papel. Regresando al mundo de BEA, así somos nosotros. Nosotros, nuestra especialidad, nuestro desarrollo, viendo exclusivamente sensores para conllevar mecanismos de accesos a una automatización en su totalidad. Es decir, nosotros siempre estamos explotando, viendo diferentes plataformas, tales como lazos inductivos, plataformas de radares, de láser, entre más para identificar todos los mediantes más eficaces, confiables en el mercado o innovadores que puedan conllevar a un mecanismo, sea un brazo corredero, un brazo de una plumilla de una barrera, un acceso automático, un acceso industrial. Todos estos son mecanismos que al final del día accionan o conllevan esa automatización según un sensado, y ahí es donde nosotros conformamos para poder llevar esa sinergia. Entonces, el Matrix, y en donde vamos a aterrizar la presentación el día de hoy, viene siendo parte de nuestras soluciones vehiculares. Y con ello les comparto no antes un breve video del mundo de BEA.
A ver, si nos puedes platicar un poco aquí de lo que viene siendo el video, ya debido a que no sé si es que este tiene audio, no lo van a escuchar nuestros asistentes. Ok, claro que sí. Sí tiene audio, es música únicamente, pero aquí pueden ver las distintas plataformas, un lazo virtual que descarta toda la obra civil, para apertura vehicular. Aquí vemos un sensor radar que va montado overhead, como lo hicimos en inglés, para accionamiento de apertura vehicular exclusivamente. Aquí vemos lo que es un sensor de movimiento y presencia para un acceso industrial también. La zona azul es un radar de accionamiento. La zona roja es una cortina presencial que evita accionar. Aquí vemos planos de láser que se ejercen ya sea en este caso orientación vertical, pero también pueden ser horizontal. Se pueden utilizar en una versatilidad, con lo que viene siendo también accionamiento alternativas tales como radiofrecuencia. Aquí vemos también plataformas láser presenciales que sostienen un pulso mantenido para poder darle un señalamiento a un indicador de semáforo y sostener el pulso. Y con ello, pues la montacarga ejerce su función. En esta misma zona podemos ver que podemos programar la orientación de movimiento, sea tráfico lateral o en aproximación. Ya que también estos se pueden utilizar en estacionamientos comerciales de diferentes pisos. Estas son aplicaciones versátiles donde estamos utilizando los radares para señalamiento y circulación de tráfico en bodegas para evitar y minimizar impactos en donde pueda haber un alto flujo por medidas de productividad, entre más. En estos sensores tenemos la habilidad de poder señalarle o asignarle lo que viene siendo el sentido de movimiento, si nada más que hemos movimiento de una orientación. Aquí podemos apreciar un poco lo que es un tirador virtual que sustituye un mecanismo mecánico. El elemento, sea una montacarga, una tarimba o un auto vehicular, se estaciona sobre esa zona azul sobre un tiempo y después valida el pulso. Botoneras no touch, que han sido sumamente populares los últimos 2 años a consecuencia del COVID. Ese es un breve resumen del mundo de VEA. Bueno, ahora sí, vamos a aterrizar en la agenda para la línea de Matrix, que es el propósito que estamos aquí en esta mañana. Con ello vamos a identificar el Matrix, presentar la línea vigente de productos el día de hoy, especificaciones técnicas, con ello cubrir un poco el tema de la instalación fundamental y cuál es su principio tecnológico. Programación, identificar y hablar sobre los 9 interruptores que dispone. Soporte en posibilidades de fallas. Tips en lo que ver el mundo de lazos. Evidentemente el sensor de masa va de la mano con el lazo magnético. Entonces es indispensable no por lo menos hablar un poco del mismo. Y en fin, vamos a hacer un par de preguntas y atender cualquier tipo de duda o consulta que pueda surgir. Bueno, vamos comenzando con ¿qué es un sensor Matrix? La familia de sensores Matrix son detectores inductivos especializados para aplicaciones de control de acceso vehicular que operan como un mediante de apertura o seguridad. Con ello tenemos lo que viene siendo 2 líneas, el canal sencillo, que es identificado por su color amarillo, y el canal doble, que es identificado por su cubierta morada o azul. Con ello, dentro de la línea del canal sencillo, manejamos 2, que viene siendo el de bajo voltaje, 12-24 voltios, ya sea corriente alterna o continua. Luego manejamos otro que es de 110 voltios, corriente alterna.
Lo mismo en lo que viene siendo el azul, 1224 y 110. Vamos a identificar, ahora sí, el Matrix y todas sus funcionalidades aquí que podemos utilizar. Entre ellos, primero tenemos un LED, que es cuando se habilita es de color verde. Ese es nuestro indicador que está habilitado, está encendido. Si no tenemos esa luz verde, evidentemente estaría apagado. Tenemos lo que viene siendo el potenciómetro, que nos permite poder calibrar o ajustar lo que viene siendo el tiempo presencial. Cuando hablamos del tiempo presencial nos referimos a lo que viene siendo un pulso mantenido, por cuánto tiempo queremos tener sostenido presencialmente ese pulso. A continuación sigue lo que viene siendo los 9-10 interruptores que nos permiten configurar, adaptar o asignarle alguna lógica en particular que ocupe requerir la aplicación. Art, Luego tenemos... nos hacen llegar aquí una pregunta, pues, que estás aquí hablando del sensor sencillo y el sensor doble, te la quería mencionar, dice, ¿qué diferenciación nos da un sensor de masa de un solo canal contra el de dos? Sería una, y dice, este es más obvio, de doble canal se refiere a doble lazo, puede ser lazo de entrada y de salida. Buenísima pregunta en el tiempo correcto, porque justamente es lo que voy ahora a mencionar. Si pueden observar aquí en la imagen, este es uno de doble canal, tiene la cubierta azul, ¿cierto? Y con ello pueden observar que tenemos dos zonas de lazos, lo que viene siendo la zona A y la zona B. Es ahí donde podemos hacer la observación y apreciar que en este caso, este es uno de doble canal, que podemos asignar dos lazos, justamente. En la carcasa amarilla podemos observar, inclusive regresamos un poco antes, que nada más tenemos uno. Entonces, es ahí donde surge la diferencia. El canal doble nos asigna dos lazos y nos puede dar estatus de los dos lazos, y con ello también podemos ajustar, tenemos lo que viene siendo el potenciómetro que nos permite regular la sensibilidad correspondiente al lazo A y la sensibilidad correspondiente al lazo B. Y el estatus del lazo A, del indicador de LED, y el estatus del lazo B, indicador B. Perdón, A y B. Entonces, para regresar a tu pregunta, es correcto. Un sencillo nos habilita lo que viene siendo un lazo, y un doble nos da dos canales, por lo cual nos permite asignar dos lazos. Un poco más a continuación voy a ampliar un poco más ese tema, porque hay ciertas características donde meritan validar el tema de dos lazos y un lazo. Aquí está el enchufe. El enchufe tiene 11 pins. Con ellos los dos pins son de suministro de voltaje, ya sea 110 o 1224. El 3 y el 4 corresponden al relé número 2, o sea, el común y el normalmente abierto. El 5 y el 6 corresponden a la salida de contacto número 1, lo mismo, siendo normalmente abierto y común. El número 7 nos da lo que viene siendo la asignación del primer lazo. En el caso de que sea sencillo, únicamente estaríamos haciendo referencia al 7. El 8 viene siendo un común y tierra. Cabe mencionar que el Matrix es uno de los pocos sensores, si no es que el único el día de hoy, que tiene conectividad a tierra. Y eso es muy importante porque en muchas partes puede haber inestabilidad de electricidad y se puede ir y venir la luz. Y entonces tener esa disponibilidad de tierra le da mucha estabilidad al sensor, para que de esa manera no se puedan quemar, no se puedan dañar. Y creo que es una de las características que quizás no recibe mucha atención o reconocimiento, pero juega un gran papel en una de las razones por las cuales este sensor es muy estable y muy confiable. Resumiendo, la terminal número 9 es referente al lazo B,
siendo carcasa azul, se podría utilizar. Y por último, el 10 y el 11 son correspondientes a los contactos cerrados de ambos relés. Características y especificaciones técnicas, podemos hacer la observación que el sensor de masa es de tecnología inductiva y con ello tiene lo que viene siendo una sintonización automática. La sintonización automática se refiere que automáticamente está midiendo lo que viene siendo el hertz y los henrys para poder llegar a la regularidad de su estabilidad. Con ello puede ser de pulso o presencia. Cuando hablamos de pulso, estamos hablando de pulso momentáneo. Cuando hablamos de presencia, hablamos de pulso mantenido. Vamos a ampliar un poco más ese tema a continuación. El tiempo que se demora en alternar entre un canal a otro es máximo 8 segundos. El consumo de energía, 12.5 watts, y la capacidad de amperes son 5. Cumple con las normativas internacionales, tales como UL, que en este caso viene siendo bajo la característica 508. El tiempo de respuesta en uno de sencillo es 25 milisegundos, en un doble son 50 milisegundos. Dentro de su capacidad de suministro de voltaje, tiene una tolerancia de margen de error de 10%. Es decir, si estamos de dote a 24 y se le está suministrando 26 en un alterno, no pasa nada. Pero si ya estamos dentro de un 34 a 40, evidentemente eso nos ocasionaría problemas. La sensibilidad regulable de 0.005 a medio porcentaje. Perdón. El grado de protección es IP40. Eso nos hace saber que no está sujeto a aplicaciones de intemperie, más sin embargo, estos siempre van al interior del gabinete, dentro de la misma carcasa de la barrera, entonces, por lo general, ese grado es universal en todos los sensores. Es pequeño, pesa únicamente 7 onzas. Ok. Ahora sí, vamos a ver lo que es una instalación sencilla y fundamental. En una instalación sencilla y fundamental vemos lo que viene siendo el sensor de masa que va colocado al interior del gabinete de la barrera y con ello tenemos lo que es en inglés un feeder cable, que es el interfase de cable entre el matrix al lazo. He identificado que en muchas ocasiones no se utiliza el feeder cable y se utiliza directamente el lazo, y lo cual igual está también perfectamente bien. Y ese lazo se desplaza sobre encima del acabado. Entonces, ¿qué es lo que sucede para ampliar un poco más el conocimiento del principio del Matrix? Es que cuando un auto vehicular llega encima de un lazo, el metal de vehículo aumenta un campo magnético, lo cual provoca lo que viene siendo una disminución de inductancia, ya que al fin el Matrix es inductivo. Cuando esto ocurre, también hay un aumento de frecuencia en el campo magnético. Cuando la frecuencia excede la referencia preestablecida de 0.005 a medio porcentaje, que es su medida de sensibilidad, ocurre la detección. Entonces, lo que esto nos hace saber al final del día es que cuando tenemos una base metálica, aumenta el magnetismo, que es lo que está desempeñando el lazo que se instaló. Cuando aumenta ese magnetismo, en su efecto disminuye la inductancia, que es la medida que está desempeñando el sensor de masa. Cuando disminuye esa inductancia y la frecuencia está excedida sobre esa medida de sensibilidad, surge la detección. Y como ocurre de una forma notoria con una referencia metálica, es una medida confiable para lo que desempeñamos el día de hoy en el campo, lo que viene siendo presencia o detección vehicular. Aquí empleamos un poco más el tema de configuración. Disculpa, nos hacen llegar una pregunta. ¿Sí? Mira, dice, buenos días, ¿cómo se realiza la autentificación de los vehículos o solo deja pasar a cualquier vehículo que se aproxime? Una pregunta interesante. Entonces, yo creo que hay que verlo de dos maneras. Uno viene siendo la detección vehicular
y otra viene siendo la clasificación vehicular. Lo que desempeña un sensor matrix, que es un sensor de masa, viene siendo una detección vehicular. Entonces, al final del día, cuando se aproxima un auto vehicular, sea compacto, sea camioneta, entre más, todos tienen lo que viene siendo una referencia de acabado metálica por debajo. Y utilizamos esa característica de perfil vehicular para poder capturar lo que viene siendo la presencia de ese vehículo. Más sin embargo, no está haciendo ninguna referencia de clasificación en identificar si un auto pequeño, si es un auto grande, si es de motocicleta, auto a camión. Eso ya es una clasificación y para clasificación sería, serían sensores totalmente distintos de los cuales también disponemos. Así es, ¿verdad? Digamos, si un sensor de masa como tal, y a lo mejor para dar un poco más de claridad a su pregunta, cuando se está utilizando en un acceso vehicular como tal, por lo general está utilizado para una opción de seguridad como tal, que no baje el brazo, que no cierre la puerta, alguna situación de estas, o en ocasiones cuando es por decir, la salida de un fraccionamiento, se coloca un lazo magnético para que al momento de detectar abra la puerta, ya la salida en ocasiones no es revisada, ¿verdad? Revisamos la entrada, la salida no. Por lo general, si queremos la parte de autentificación de vehículos, ahí tendríamos que utilizar ya otro tema, ¿verdad? A lo mejor tarjetas de largo alcance con tags pero antenas de largo alcance, perdón, con tags o tarjetas o lectura de tarjetas y un panel de control de acceso en el cual nosotros tengamos nuestra base de datos como tal y llega Alejandro Navarrete en su automóvil, detecta el tag, te permito el acceso y te dejo entrar, ¿verdad? Sería una combinación de tecnologías o de accesorios, ¿verdad? Para poder nosotros ya decir, identificación de las personas y este tiene permitido entrar, este automóvil tiene permitido entrar, este otro no tiene permitido entrar. No sé si le hayamos dado respuesta a su pregunta, ingeniero. Nos preguntan también, dice, ¿nos podrá mostrar una imagen del feeder cable? Sí, fíjate que no la tengo aquí en propósito de presentación, pero sí podemos hacer un Google en imágenes y colocar feeder cable y ahí te saldría una referencia de imagen. Bueno, le seguimos avanzando, estimado Alejandro. Así es, te quería preguntarte, cuando al mencionar feeder cable, ¿te refieres al cable con el que está fabricado el lazo magnético, Art? ¿O a qué te refieres? El feeder cable. Así es. El feeder cable es una interfase entre el lazo y y el sensor. No es la entrada, que en inglés le hicimos el input, que es el origen del inicio del lazo. Eso tiene otra terminología y creo que es a lo que te refieres. Entonces, para responder a tu pregunta, no es la entrada, el input. Es acá en Estados Unidos a lo mejor se utiliza un poco más y principalmente no tanto aplicaciones de barreras, podría ser más en aplicaciones de de donde el gabinete a lazos una distancia considerable y bajo esa distancia considerable está sujeta a interferencias porque pues el lazo nos está dando un campo, ¿cierto? Entonces, en esas características de aplicaciones y aquí inclusive hasta mismos portones lo procuran para darle una interfase entre el lazo y el gabinete, el sensor, donde está el sensor del lazo ubicado. Excelente. Bueno, nos preguntan mencionar modelos. Nosotros en este caso vendemos los lazos magnéticos, ingeniero, también nos preguntan. Manejamos 3 versiones. Es el CIS LM4, CIS LM6 y CIS LM8. Serían nuestros lazos magnéticos que ya vendemos prefabricados para aplicaciones de este tipo, ¿verdad? Totalmente los compatibles con nuestros sensores Matrix.
Adelante, Art. Gracias. Entonces, en resumen de esta configuración de lazo, tenemos algunas observaciones que queremos hacer. En promedio se recomienda colocar de 1 a 2 pulgadas de encima del piso. Evidentemente es dependiente de las cantidades de giras que se le da al lazo. Sé que en México es muy común hacer 5 vueltas. Y por lo tanto se perfora a una profundidad más considerable. Vamos a ampliar un poco más ese tema, pero eso en algunas ocasiones nos pueden producir bolsillas de aire, las cuales nos ocasionan interferencias, y esas interferencias nos debilitan lo que viene siendo la sensibilidad del lazo magnético, lo cual en su efecto nos va a dar o ocasionar algunos desafíos, tales como autos pequeños o motocicletas tal cuales. Otra observación, evidentemente, es que queremos tener por lo mínimo, y seguramente lo voy a repetir en una de las siguientes slides, una mínima distancia de 5 pies entre el lazo A y el lazo B para evitar cualquier tipo de interferencia entre ambos. Ok, con ello nos vamos a dirigir ahora al tema de los interruptores, que son 10 de ellos, que nos permiten configurar, asignar lógicas o programarlo al requisito de la aplicación. El primero es los primeros dos interruptores, el interruptor número 1 y el interruptor número 2, que son asignados a lo que viene siendo la frecuencia. Esta función permite una mayor separación de la frecuencia entre lazos adyacentes para ayudar a reducir la posibilidad de interferencia entre los mismos cuando están muy próximos entre ambos, es decir, mínimo de 5 pies de distancia. En términos generales, el lazo con menos inductancia, que por lo general viene siendo el más pequeño, opera a una frecuencia más alta. Y por intuición, el lazo más grande, por lo general, es de menor sensibilidad. Ampliando un poco más este tema, aquí les comparto una tabla de la referencia de frecuencias. Si tenemos los dos interruptores apagados, tenemos una alta sensibilidad. Si tenemos el primero encendido y el segundo apagado, tenemos una frecuencia media alta. Cuando tenemos el primero apagado y el segundo encendido, tenemos una frecuencia media baja. Cuando tenemos ambos encendidos, perdón, tenemos una frecuencia baja. Entonces, esto funciona para dos distintas ocasiones. El principal viene siendo para evitar interferencia entre los dos lazos. Y el otro viene siendo, aparte del potenciómetro que nos da una medida de sensibilidad, pues aquí también podemos jugar un poco con las referencias de las frecuencias, que de una manera nos permite poder navegar en algunos desafíos cuando no estamos presenciando autos de ciertas características. Un ejemplo podría ser una motocicleta. El sensor cuenta con una función que es multiplexing, que es totalmente automática y no requiere hacer absolutamente nada por parte del técnico o el instalador. Y el multiplexing se refiere a lo siguiente: cuando dos lazos están conectados a la misma unidad de matrix, se aplica la función, es decir, cada canal se energiza alternativamente para que no produzcan interferencias. La frecuencia a lo que esto ocurre es tal que tiempo de respuesta de que el detector no se encuentra afectado. La separación de frecuencias es importante cuando hay dos sistemas muy próximos entre sí. Entonces, prácticamente lo que se refiere al multiplexing es que está alternando frecuencias entre un lazo a otro, de un canal a otro, de manera instantánea y dinámica para evitar y minimizar las posibilidades de interferencias entre ellos mismos. Insisto, no se tiene que hacer ninguna función, asignar o habilitar ningún interruptor. El sensor automáticamente está ejerciendo esta función. El D-Switch número 3 nos permite poder asignar la salida de contacto para que sea energizada o desenergizada. Igual lo podemos ver como circuito abierto o circuito cerrado. Si resta sin detección, el circuito está energizado, es decir,
que está cerrado. Cuando surge la detección, el circuito se abre y como se abre, pues queda desenergizado. Entonces, por medio de este interruptor se puede asignar la lógica para sincronizarla con la misma salida del estado de la barrera automática. El D-Switch número 4 se refiere a sensibilidad automática de bus. Lo que nos hace saber aquí es que mayor sensibilidad para una detección de vehículos. Durante la detección del sensor automáticamente aumenta la sensibilidad 8 veces, la preestablecida para el ajuste de sensibilidad. La sensibilidad máxima de 0.005 es preestablecida, vuelve al nivel una vez que regrese la detección. El nivel de sensibilidad solo aumenta después de que se haya producido la detección. Entonces, esto es clave para lo que viene siendo autos vehiculares altos, como una camioneta 4x4, una camioneta de paquetería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algunas ocasiones, cuando se aproxima un auto de esta característica, surge la detección, pero después la pierde. Puede ser porque el nivel de la altura, las llantas, las rodadas de enfrente estén más bajas que las de arriba y las de atrás son más grandes. Entonces no tenemos una base equilibrada, sino que la tenemos diagonal y evidentemente la densidad metálica se compromete y lo que ocasiona aquí es que la plumilla baje y pues lesione el auto, ¿no? En una camioneta, en un camión de paquetería, etcétera. Entonces, esta función lo que hace es, en el momento que detecta un sustrato metálico, cualquier perfil vehicular o cualquier referencia metálica, automáticamente va a aumentar 8 veces la medida de sensibilidad, que es muy drástica. Pero esto lo hace para poder darle continuidad al elemento vehicular, para que de esa manera tiene un labio por atrás más elevado y queremos evitar que la plumilla no vaya a bajar y lesionar e impactar el auto, sostenga esa continuidad. Una vez que el auto haya salido totalmente fuera del lazo magnético, regresa al valor preestablecido, es decir, no sostiene la sensibilidad. Okay. El interruptor número 5 nos permite asignar el pulso, si lo queremos de presencia o de pulso. El de presencia se refiere que el relé se activa durante el tiempo que el vehículo esté presente en el circuito de detección, en el lazo de detección. El pulso se refiere que es una salida momentánea que se produce al detectar entrar y no salir del lazo y se puede aditar lo que viene siendo un temporizador de 100 o 500 milisegundos. Entonces, nada más para dar un panorama de lo que se refiere pulso y presencia. Un pulso vamos a decir que lo van a utilizar cuando tienes una barrera con una terminal de boletos de estacionamiento. Entonces, el primer lazo únicamente quieres enviar pulso cuando se aproxime el auto enfrente de la terminal de boleto. Es un pulso momentáneo que en ese momento, en vez de accionar una plumilla, manda un pulso a la terminal para que te entregue un boleto y la terminal únicamente te va a entregar boleto siempre y cuando esté únicamente un vehículo y no nada más una persona. Ese sería un ejemplo de un pulso momentáneo. Un pulso presencial significa que sostiene el pulso mientras que el auto esté sobre el campo de detección, sobre el lazo magnético. Es decir, en este caso se utilizaría en una medida de seguridad o inclusive de una apertura, que cuando se aproxima un auto encima del lazo y mientras que esté encima del lazo, va a sostener y permanecer el relé energizado en detección hasta que el auto se retire totalmente fuera de la zona del campo del lazo magnético, es que pierde el pulso y la barrera baja. Entonces, es por ello que aquí comparto lo que viene siendo dos imágenes. Una de un semáforo, que en ese caso presionamos y es un pulso momentáneo que le da la referencia al semáforo, que pues hay una persona ahí. Y por más que lo sostengas, no hace ninguna diferencia, porque envía el pulso y se acabó. Un pulso mantenido es un buen ejemplo, un semáforo, digo no un semáforo, una luz en el hogar. Lo prendemos, la luz se prende y se mantiene encendida. Cuando apagamos el switch, se apaga la luz. Entonces, en ese caso, sostiene un pulso mantenido.
El D-switch número 6 es lo que viene siendo la lógica de pulso de entrada y pulso de salida. Lo que se refiere al interruptor número 6 es que se le asigna una lógica, es decir, para poder validar el segundo pulso del segundo lazo, primero tiene que validar el primer pulso. Eso le da lo que viene siendo una orientación de lógica vehicular, que en este caso, si un auto quiere evitar el pago del boleto de estacionamiento y intenta salir por el lado del pulso de salida, pues evidentemente no validaría la lógica bajo esta asignación, porque primero tendría que recibir el pulso por el lado azul, no antes de validar el pulso de cierre por el lado de la zona verde. Lo mismo aplica en lo que viene siendo el interruptor 7 y 8, que son pulsos de entrada y salida en la asignación del siguiente relé, en este caso para un sensor doble, que es el de la carcasa azul morada. Se podría asignar la referencia de la lógica siendo pulso de salida y pulso de cierre, o pulso de cierre y pulso de salida, viceversa. Art, nos preguntan aquí, dice, alta sensibilidad, ¿indica mayor facilidad para captar un vehículo? ¿Y qué pasaría si se aumenta la sensibilidad y pasa un auto muy bajo? Sí, la sensibilidad ayuda para detectar vehículos. Yo anticipo que un auto convencional, no, o sea, te lo va a detectar sin ningún tipo de requerimiento de sensibilidad. Por lo general es mi observación que la sensibilidad se utiliza un poco más en autos más particulares, por ejemplo, las motocicletas. Las motocicletas el día de hoy casi no tienen sustrato metálico y si las tienen, lo tienen a un nivel mucho menos que un auto vehicular. Entonces hay mucho desafío en la capturación de detectar lo que viene siendo una motocicleta. Los autos compactos, pequeños, cada vez tienen más acabado policarbonato y menos sustrato metálico. Entonces eso también representa un desafío bajo el principio que mencionamos que opera un sensor de masa. Entonces, en esas observaciones de perfiles vehiculares, ahí pues sí juega un poco más el tema de sensibilidad. Más bueno, tomando en cuenta que pues nos ayuda en ciertas ocasiones bajo esta criteria, también es importante llevar en consciente que pues evidentemente el campo va a ser sumamente más sensible. Cuando hablamos de sensible no hablamos en temas de intemperies, de lluvias, de condiciones climáticas, mucho menos condiciones presenciales. Pero lo que sí tenemos que llevar consciente es alrededor qué tanto acabado metálico hay. Si hay algún sustrato metálico en proximidad que posiblemente no detectaba antes, más ahora con la sensibilidad lo detecta, pues nos puede ocasionar falsos positivos. Para esto, pues este tipo de acabado metálico tiene que estar bastante cerca, ¿no? Listo. El interruptor número 9 se refiere a la asignación de que cuando sí se va a usar un pulso momentáneo y no pulso presencial, se le puede asignar el interruptor número 9 para configurar ese pulso momentáneo de 100 milisegundos o 500 milisegundos. Esas son las dos opciones. El interruptor número 10 nos da lo que viene siendo que los dos lazos operen de forma independiente o combinadas. Evidentemente, si vamos a hacer un pulso de entrada y pulso de salida, eso sería una configuración combinada. Más sin embargo, si estamos utilizando dos lazos para dos distintas aplicaciones o funciones, pues sería una aplicación independiente. Y aquí está la referencia de un gabinete con 4 lazos dobles y cada lazo está funcionando independiente de uno al otro. Uno está cuando se aproxima el auto, habilita una cámara para que le dé reconocimiento a la placa del auto. Y el segundo lazo habilita lo que viene siendo una barrera, una plumilla. Entonces, no es tan dependiente de uno al otro, sino que no son funciones combinadas, son funciones independientes. Cada lazo está ejerciendo su función de manera autónoma y distinta.
Entonces, bajo esa modalidad, para que funcionen de la mejor manera, se le puede asignar el interruptor número 10 como operación independiente. Cuando estamos utilizando uno de dos lazos y uno está haciendo el pulso de entrada y el otro el pulso de salida, pues ahí evidentemente estaríamos asignando el interruptor número 10 a una lógica combinada. Unos temas de instalación, programación y soporte. Al encender el Matrix, mide la frecuencia de cada lazo automáticamente. Esto mide, se está utilizando lo que viene siendo el LED rojo y nos da correspondiente a cada lazo. Por ejemplo, 4 parpadeos cortos corresponden a una frecuencia entre 40 a 49 kHz. Después de esta pantalla LED vuelve a la pantalla normal. Después de encender y completar una medición de frecuencia, el LED rojo comenzará a parpadear si hay alguna discrepancia. Entonces, al final del día, lo que nos hace saber aquí es que cuando ustedes habilitan un Matrix por la primera vez y les suministran voltaje, lo primero que va a medir el sensor y lo van a notar en el parpadeo del LED es la medida de kilohertz. Si nos parpadea 4 veces, nos hace saber que está dentro de 40 a 49 kHz. Pero ¿por qué es importante esto? Porque sabemos que el sensor opera de 40 y tantos a 62. Entonces, si nos parpadea 3 veces o nos parpadea 7, 8 veces, sabemos que estamos fuera del espectro de la capacidad de kilohertz que opera el Matrix. Y evidentemente eso nos ocasionaría algunos problemas. Indicadores LEDs. Entonces, aquí tenemos una tabla de referencia de indicadores LEDs y si nos parpadea una capacidad de 1 Hz, nos hace saber que la frecuencia es muy baja o el lazo está abierto. Si parpadea más rápido a una capacidad de 2 Hz, nos hace saber que la frecuencia está muy alta. Si parpadea más lento a una frecuencia de medio Hz, nos hace saber que el lazo está cortado o no tiene oscilación. Factores que pueden afectar la operación es que una vez que el Matrix esté en funcionamiento, se produciría un reaprendizaje automático. Si la frecuencia cambia más del 10% del valor predeterminado inicialmente, nos puede dar lo que viene siendo un problema. Entre ellos, algunos factores que pueden variar ese 10% del valor aprendido inicialmente puede ser temperatura, humedad, desplazamiento de pavimento, interferencias de lazos, cambios de cableado electrónicos, cambios en el medio ambiente, entre más. De hecho, les puedo decir que es muy raro recibir llamadas de soporte técnico de Matrix, pero de las pocas que sí he recibido, esto es donde quizás más nos ha ocasionado, es decir, y para esto la síntoma es la siguiente: si en el momento que instalas un Matrix te ocasiona un desafío, evidentemente hay que darle un tipo de soporte a la medida de instalación. Pero si instalas un lazo y a los 6 meses o al año te empieza a dar algún tipo de problema, lo más probable es que algo cambió en esa obra. Es decir, se puede hacer una reestructura, se pudieron meter nuevas pipas, líneas de pipas, y a lo mejor en esas líneas algunas pueden tener algún tipo de acabado metálico que ahora están ocasionando una interferencia y a consecuencia de ello el sensor se está comportando distintamente. Eso me pasó en Guatemala. Un cliente me llamó e instaló un Matrix y a los 6 meses me llamó y me hizo, el sensor estaba dando falsos positivos y ha estado funcionando bien. Y se hicieron todas las calibraciones, todas las programaciones, todo coincidía, hasta que nos dimos cuenta que hace un mes se metieron nuevos tubos y tenían alguna referencia metálica y eso era lo que estaba casi el falso positivo. Problemas potenciales del detector. Funciona mal o dañado internamente. En ese caso no se puede hacer nada, únicamente reemplazarlo. Es muy escaso, raro que reciba un sensor de esa condición. No recibir poder. Componente electrónico defectuoso. Pasador suelto. Sensibilidad sumamente alta que nos produce falsos positivos. Detección constante. Insensibilidad sumamente baja que no nos valida ningún tipo de detección
detección presencial vehicular. Entonces, ahora quiero hablar un poco y rápidamente de los tips. Los tips, cabe mencionar que VEA no fabrica lazos, entonces pues no somos los expertos en este tema, pero sí estamos expuestos bastante a ellos. Y aquí lo que quiero hacer más de dar asesoría como experto en este tema es nada más compartir unos tips, ya que el sensor va de la mano con los lazos, ¿no? Cuando se reinicia un detector, todo el metal existente en el área se tiene y se lleva en cuenta y se establece como un nuevo estándar. Si el metal no se mueve, evidentemente no nos va a ocasionar ningún problema. En su mayor parte, las líneas electrónicas cercanas nos causarán problemas con los lazos. Aquí vamos a ver un poco más el tema de sensibilidad. Cuanto más largo sea la entrada, aquí estamos hablando ya del input que le hicimos en inglés al comienzo del lazo, menos sensible será el lazo. Si es necesario un lazo con una entrada larga, se puede considerar un devanado al lazo. Un devanado es una trenza. Agregar un devanado adicional puede ser especialmente crucial si la instalación del lazo es más grande, lazo de 36 pies, por ejemplo. Evidentemente, para poder compensar lo que viene siendo el campo de sensibilidad, ya que cuando un campo es más grande, un lazo es más grande en formato, en efecto la sensibilidad es menos. Cuando un lazo es más pequeño, en efecto la sensibilidad es mayor. Tips, se recomienda que cuando siempre se esté procurando una instalación de doble lazos, la instalación sea en serie y no en paralelo. Si la instalación es de más lazos, se recomienda de esta manera. ¿Por qué? Porque cada lazo que se agrega en serie aumentará la inductancia de la red del lazo un 100%. Por ejemplo, si dos lazos en serie serían doble la inductancia. Los lazos más grandes no deben de engancharse en serio debido a la pérdida de sensibilidad. Se recomienda que cuando tienes dos lazos no cablearlos en paralelo. Disminuye la inductancia de la red de los lazos en función del número de lazos conectados. Ejemplo, si dos lazos en paralelos que cabelen y son equivalentes a 120 microhenries divididos por 2, nos daría en su efecto 60 microhenries en total. Si un lazo está abierto o cortado, el sistema continuará funcionando normalmente, comprometiendo el sistema. Aquí hablamos un poco en lo que viene siendo el tema de la barra de refuerzos. Esto nos permite evitar bolsillas de aire. El calibre del cable determina el rendimiento y la resistencia a la tracción. Instalar a la entrada debajo de la barra de refuerzo de PVC para poder tener lo que viene siendo una instalación adecuada sobre lo que viene siendo el rebar. Desplazar el lazo se recomienda sobre la barrera de refuerzo, hará que la barrera absorba menos corriente de los lazos. Entonces, regresando al tema de bolsillas de aire y interferencias y sensibilidad. Cuando se instala un lazo y se dan las 5 vueltas, lo primero que se hace es evidentemente hacer la perforación de grosor. Y lo que he observado en algunas ocasiones es que se procura hacer una perforación de 3 a 4 pulgadas. Por lo general se recomienda que sea de 1 a 2 pulgadas. Si son de 3 a 4 pulgadas, es conveniente para poder desplazar los 5 lazos. Pero ya a un grosor de 3 a 4 pulgadas, los lazos quedan sueltos. Cuando los lazos quedan sueltos, producen esas bolsillas de aire. Y esas bolsillas de aire nos dan lo que viene siendo la interferencia, y las interferencias disminuyen el campo magnético, lo robusto que está desempeñando, y a eso nos ocasionan los problemas. Entonces, un lazo popular que representante de Estados Unidos es el lazo preformado, encapsulado.
Entonces, haz de cuenta que los 5 lazos ya están encapsulados. Entonces ya no se tienen que hacer las 5 vueltas, ya eso está predeterminado. Y permite poder instalar a un grosor de 1 o 2 pulgadas y evita lo que viene siendo ese tema de interferencias. Entonces, aquí en Estados Unidos ese lazo es muy popular y le da mucha confiabilidad a lo que viene siendo la instalación, particularmente cuando se notan desafíos en las motocicletas o en los autos pequeños. Entonces, con ello, el día de hoy he preparado una serie de preguntas y me encantaría ver participación por parte de ustedes. Aquellos que participen, por respuesta, aquí les comparto una regalía que Bea les hará llegar, en agradecimiento de participar y ser parte de la serie de las preguntas. Entonces voy a hacer la pregunta y aquí mi compañero Alejandro si me puedes apoyar, identificar quién sería el primero que deshabilita su micrófono para darle el audio y nos participe en contestar la pregunta. ¿Sale? Déjame ver si podemos. A ver, un segundo. Déjame ver, nada más. Es que la opción no tiene, sería más bien por el panel de preguntas. Nuestro compañero hará unas preguntas y a los que responden y a los que respondan por el chat, el primero que responda será el afortunado, ¿verdad? Lamentablemente no tengo la manera de poderles dar el audio tal cual a ellos, tendría que hacerlos como un tipo presentador y se perdería la presentación tal cual, por eso sería por medio de nuestro chat de preguntas. Ok, perfecto. Entonces, el primero es por unas bases de luces fuertes con el logo de Bea. Y la pregunta es, bajo lo que viene siendo el interruptor número 4, mejor conocido como Automatic Sensitivity Boost, ¿cuánto aumenta la sensibilidad? Te comento, Art, aquí nos comenta el ingeniero José Guadalupe Martín Aldrete, fue el primero que respondió, menciona que es 8X lo que aumenta. ¿Es correcto o es incorrecto? Es correcto. Son 8 veces la sensibilidad que aumenta en el momento de que surge la sensibilidad bajo este interruptor y la función es ABS. Muchas gracias por participar. Dame un Te segundo nada encargo más para si... anotar el dato. Art, José Guadalupe Martín Aldrete. Se ganaría, ¿qué es lo que es este? Es las luces, ¿verdad? Kit de luces. Correcto. Muy No bien. sé si realmente le puedes capturar los datos y nosotros nos encargamos de hacer llegar directamente la regalía. Así es, muy bien. Aquí lo revisamos en un momento. Aquí decimos, aquí pongo lo que hay que hacer al final o lo menciono para hacerte llegar los datos Okay. sin problema. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? La siguiente pregunta por una taza de café con el logo BEA es, ¿cuál es el interruptor número 9? ¿Qué hace el interruptor número 9? Realmente, el ingeniero José Guadalupe Martín Aldrete es el primero en responder y nos dice que distingue si es pulso y presencia. ¿Es correcto esto, Art?
¿Sí o no? Si es no, pues seguimos, te doy la siguiente respuesta que nos dieron aquí. No es la respuesta que estaba buscando, pero mil gracias. Ujú. Vas Nos por el comenta, camino correcto. sí, nos comenta el ingeniero Hugo Eugenio Carmona, es para saber que hay lazo de entrada y salida. Tampoco, Nos menciona el ingeniero Emilio Fonseca, dice conexión y desconexión de circuitos. tampoco. Les doy un tip. El- lo que viene siendo la luz, o sea, el punzo momentáneo, la configuración del punzo momentáneo. Igual Suzuki Monte nos comenta pulso momentáneo y pulso de presencia. No, no va Ok. relacionado con esa parte. Este, Mauricio Fuentes ya nos dio la siguiente respuesta y creo que es la correcta. Bueno, no creo que es la correcta, es la correcta. Control del tiempo que dura el pulso entre 100 y 500 milisegundos. es correcto, Mm, es correcto. Cuando elegimos el pulso momentáneo, el interruptor número 9 nos permite asignar un temporizador al pulso momentáneo, siendo 100 milisegundos o 500 milisegundos. Correcto. Así es. Ok. Ahora vamos por un Yeti. ¿Quién nos puede explicar qué es o qué nos referimos a la función de multiplexing? A ver, Art. Igualmente nos llega la primera respuesta del ingeniero Mauricio Fuentes. Es cuando los lazos están conectados a una misma unidad. Ok, correcto, pero ¿qué es lo que ejerce el multiplexing cuando están dos lazos conectados a una unidad? Ok, y luego ya bueno, si no es la correcta, nos dice el ingeniero José Guadalupe Martín, es la relación de función de los dos lazos de distinguir la operación de cada uno. Correcto, es correcto. El multiplexing está alternando entre frecuencias de un lazo a otro para evitar lo que viene siendo interferencia de comunicación. Ok, Correcto. fue. Igualmente, déjame anotar nada más, el ingeniero José Guadalupe Martín Aldrete, el Yeti. El Yeti, Ok. excelente. Muy bien, tenemos una Ahora pregunta sí, la más. última pregunta. Y la pregunta del millón, sí es por un sensor de láser, que es un lazo virtual, sin la necesidad de obra civil. ¿Qué valor tiene en el mercado, mi estimado Alejandro? Ahí te digo cuál es el precio de lista de Cisco, ¿verdad? Ujú. Es LZRH100, es el modelo. El precio de lista de este sensor sería de, pues prácticamente 23,000 pesos, ¿verdad? Un poco más de $1,000 es el precio de lista. Obvio, pues ya el precio para que los integradores dependería de la función de su compra, ¿verdad? Como tal, pero ese es el precio que tiene de lista. Es un muy buen premio. Ujú. Excelente. Entonces vamos a regalar uno el día de hoy a quien nos pueda contestar esta siguiente pregunta. ¿Cuánto es la frecuencia preestablecida que debe de exceder de manera de que surja detección? Ya nos hicieron llegar aquí una respuesta, Mauricio Fuentes, de .005 a .5. Es la respuesta que nos dio el ingeniero Mauricio Correcto. Fuentes. ¿Es correcto? Es correcto, Mauricio.
Excelente. Entonces, Este, Mauricio, Mauricio, lo único es que el enlace te lo vamos a hacer llegar. Ahí nos vamos a coordinar contigo para programar el envío y todo de nuestra parte. Y de mi parte les quiero agradecer a todos la participación en estas preguntas. Eh, ya nada más concluyendo, ¿por qué usar detectores Matrix? Pues es una tecnología confiable. Con ello respaldamos nuestros sensores con 3 años de garantía. Tiene la conexión tierra que mencioné, que esto nos da una buena estabilidad contra imprevistos de electricidad. Cabe mencionar que es uno de los pocos que el día de hoy tiene conexión tierra. Amplia configuración de las cuales hablamos el día de hoy a base de los 10 interruptores que dispone. Soporte y atención regional con medio de Syscom y también aquí presencialmente en BEA tienen un equipo de soporte técnico. Cumple con las normativas internacionales, tales como UL. Y es una empresa, somos una empresa innovadora que no únicamente paramos en lo que viene siendo el sensor de masa, sino que estamos viendo nuevos horizontes, nuevas maneras de conllevar experiencias más agradables, confiables, representativas para las aplicaciones que ustedes se dedican día a día. Y con ello me lleva brevemente a mostrarles esta innovación. Aquí en Mauricio el día de hoy le vamos a regalar uno, que es un sensor virtual que desempeña capas de láser, tecnología LIDAR, y nos permite poder habilitar una apertura de una barrera para control de acceso vehicular bajo 2 zonas, la zona verde de apertura y la zona roja de seguridad. Evidentemente no se ocupa obra civil, descartamos fuera del principio del punto 005 o de la referencia metálica y discriminamos especialmente sobre la resolución de las capas láser. Aquí les comparto imágenes de láser en distintas aplicaciones internacionalmente, tanto como en México como en Estados Unidos, y algunos videos representativos en sus desafíos. O sea, nos preguntan si verdaderamente es virtual, lo podemos detectar sobre el agua y aquí lo pueden ver accionando en una lancha de un hotel encima del agua, en un peaje de alto flujo de tráfico, haciendo pruebas con motocicletas, y en pulso de cierre en una aplicación convencional de estacionamiento. Los invito a todos a visitar la página de Syscom, en donde pueden encontrar este sensor y más información sobre él mismo. Con ello, concluyo de mi parte, Alejandro, la presentación. No sé si tienen algunas preguntas adicionales. Yo encantado de responderlas y me disculpo por pasarme 7 minutos encima de la hora. no hay ningún problema, Art, en este caso. Vaya, no sé si tengan más dudas, más comentarios acerca de lo que viene siendo la presentación. Claro, sin problema les podemos compartir la presentación. Solo háganme llegar, les dejo nuevamente. Nos preguntan por aquí, mira, dice, y que nos hicieron llegar esta pregunta, pero cuando empezaron a llegar todas las respuestas acerca de la dinámica, dice, ¿qué aplicación tendría el dispositivo junto con los sensores de masa, el dispositivo 10BR3? ¿Alguna combinación? Sí, entonces el 10BR3 es un módulo de lógica que recibe entradas y acciona salidas. Y a raíz de ello, entrada y salida nos permite asignar una salida secuencial, un temporizador, validar una salida, entre más. Entonces, en este caso, vamos a decir que tenemos una barrera y un indicador de semáforo relacionado a una instalación de un sensor Matrix con lazo magnético. Entonces, en este caso, el Matrix sería una entrada de pulso al módulo de BR3. Cuando el módulo recibe el pulso del Matrix, tiene la habilidad de accionar 3 salidas de contacto seco. Entonces, para esto, a uno le podemos asignar el semáforo y al otro la barrera. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo. En este caso, podemos validar para que primero nos accione el semáforo y nos lo cambie de rojo a verde,
y después accionar el segundo relé para que nos habilite el accionamiento de la plumilla, ¿sale? Entonces llega un auto, está en rojo, hace el pago, ahora cuando está el pago, hace el pulso, el BR3 recibe el pulso, cambia el semáforo verde y luego lo acciona la plumilla para habilitar el acceso. También se pueden hacer esclusas, sean barreras o portones entre los dispositivos Matrix y los mecanismos para que una plumilla primero habilite y la segunda no se puede habilitar hasta que la primera haya totalmente cerrado. Y una infinidad de disciplinas de esas características, ¿no? Secuenciales, inteligentes de lógica. Entonces, el BR3 se puede utilizar de diferentes maneras cuando estamos adicionando más del sensor y la barrera, sino que dispositivos y accesorios adicionales y los queremos integrar todos juntos para que nos ejercen una lógica. Excelente, Art, excelente. Bueno, la única presentación, nos pueden compartir la presentación, me interesan los datos técnicos, sin problema. Les digo, el correo es las personas que están para la presentación, al igual que los ganadores de los premios, les acabo de compartir ahí mi correo electrónico, se los menciono de todas maneras, es alejandro.navarrete@syscom.mx. Para las personas que deseen la presentación, mándenme un correo con la solicitud, por favor. Les haré llegar los links con la presentación y el video de este webinario. Y para las personas que se ganaron los premios, háganme llegar un correo con su dirección, por favor, que esta se la pasaré a nuestro compañero Art para que les estén llegando los premios, lo que viene siendo el kit de luces, la taza y el Yeti. ¿Sí? Les estarán llegando ahí a sus direcciones. Y el ganador del H100, el ingeniero Mauricio, para ponernos de acuerdo, porque es un producto que, pues por el tipo de producto que es, tiene que importarse debidamente, llegarnos, o sea, hacerse su proceso de importación y cuando lo tengamos, hacérselo llegar sin ningún problema, pero esto durará un poco más de tiempo, pero cuente con que le llegará su sensor, ingeniero. Muy bien, Art, pues algunas palabras de despedida. No, nada más agradecerles a todos por acompañarnos en esta mañana, agradecerte a ti, Alejandro, y al equipo de Syscom por esta oportunidad y desearles a todos un feliz inicio de fin de semana. Pues vaya, igualmente, muchísimas gracias por su atención en este webinario. Les comento a los ganadores de los premios, háganme llegar ese correo electrónico para poderles hacer llegar sus presentes y no me queda más que agradecerles nuevamente su presencia en este webinario. Los invitamos al próximo webinario de la marca BEA, que sería el próximo martes 1 de marzo, en el cual estaremos hablando de sensores industriales, ¿verdad? Una nueva línea de productos que vamos a empezar a comercializar aquí en Syscom, podríamos decirse, que les va a ayudar con todo este tipo de situaciones. Muy bien, estos proyectos que puedan tener alguna puerta industrial, de montacargas, todo este tipo de situaciones que son muy útiles y de gran calidad con BEA. Art, pues muchísimas gracias por tu cooperación y nos vemos en la próxima. Claro que sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, bye.